Entonces, población. Es un conjunto de elementos que presentan características comunes. Es un conjunto de elementos que presentan características comunes. Coma. Son a quienes les realizamos, son a quienes realizamos. Profe, ¿puede repetir todo, por favor? Qué pena. Es un conjunto de elementos que presentan características comunes, como son a quienes le realizamos un estudio. Son a quienes le realizamos un estudio. ¿Listo? Entonces, punto aparte. Esa gata se animó acá encima. Como el otro ¿Ponemos subtítulo. otro subtítulo en la muestra, profe? La muestra, sí. Otro subtítulo, le muestra. Muestra. Es una parte, muestra, 2 puntos seguidos. Es una parte de la población. Es una parte de la población. Es una parte de la población. Hizo punto aparte, otro subtítulo. ¿Cuál sigue ahí? Individuo. Individuo. Listo. Es como subtítulo individuo. Profe, entonces ponemos hasta la población y luego ponemos punto aparte y individuo. Sí, punto aparte, individuo. 2 puntos. Son quienes conforman son quienes conforman la población. Son quienes conforman la población. Son quienes conforman la población. Individuos. Profe, ¿me Son podría quienes. volver a repetir qué Estoy están repitiendo. haciendo? Individuo. El otro subtítulo, 2 puntos. Son quienes conforman la población. Son quienes conforman la población. ¿Cuál sigue? Variable. Variable. Ok. Variable. Dato. Punto aparte. Es variable. 2 puntos. Variable. 2 puntos. Profe, ¿cómo subtítulo qué? Variable. Son aquellas. Son aquellas. Son aquellas características o cualidades. Son aquellas características o cualidades. Son aquellas características o cualidades que poseen
que poseen los individuos. Son aquellas características o cualidades que poseen los individuos. ¿Listo? Entonces, bueno, como último título, dato. 2 puntos. Profe, igual falta la encuesta. Ok, listo. Entonces, dato. Profe, dato. Dato. 2 puntos. Dato, 2 puntos. Dato, 2 puntos. Son eh, son las respuestas, dadas, son las respuestas dadas por cada uno de los individuos. Son las respuestas dadas por cada uno de los individuos. ¿Listo? Y ahora sí, punto aparte, encuesta. 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 2 puntos. Es un instrumento. Es un instrumento para recoger información. Es un instrumento para recoger información. Para recoger información de la población. Es un instrumento para recoger información de la población. Listo, niños. Entonces, se los voy a explicar así uno a uno. Entonces, vamos a tener en cuenta pues, la población es quienes, digamos, supongamos que la población es todo Colombia, ¿sí? La población siempre es algo muy grande, muy extenso. Lo que es la parte de la muestra, ¿cierto? Es un poquito, ¿sí? Yo creo que es más sencillo. No sé, si tenemos 5.000 habitantes por allá en un pueblito, en una ciudad, tenemos como 5.000 habitantes, es más fácil coger una muestra, o sea, un poquito de de esas personas, no sé, supongamos, cogemos 1.000 personas, ¿cierto? Y le hacemos ese estudio. Esa es la muestra. Por eso es que cogemos la muestra, ¿sí? Digamos, aquí en Fusagasugá, cada uno vive en un barrio diferente, puede ser, o de pronto viven en un mismo barrio, pero quieren hacer una encuesta a todo Fusagasugá. Y yo creo que es como muy largo realizar una encuesta a todo Fusa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Cogen de cada uno de los barrios, cogen una muestra, ¿sí? Cogen unas 2, 3 familias por cada barrio y queda más sencillo en vez de hacerle a toda la población, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No, ok. No, profe. No, señor. Listo. Los individuos son quienes conforman pues, la población, ¿cierto? Las personas que están ahí o dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer el estudio. ¿Listo? Decía la variable, ¿sí? La variable es la parte que nosotros le damos o lo que preguntamos en resumidas palabras, es lo que preguntamos, ¿sí? Digamos, una variable puede ser la edad, otra variable puede ser la estatura, puede ser, no sé cuántos años tiene. Esas son las variables, ¿sí? Como las preguntas. ¿Y cuáles son los datos? Los datos son
las respuestas, ¿sí? Quiere decir que si yo doy una variable, le pregunto, no sé, a Pepito, ¿cuántos años tiene? Entonces, el dato que él me va a arrojar, que me va a dar, que es la respuesta, me va a decir, tengo 15 años. ¿Listo? Eso es el dato y lo que es la variable. Dime, María José. Profe, los datos tienen que ir recopilados en las encuestas, ¿verdad? Exacto, listo, ya iba para allá. En la encuesta es la que nos ayuda pues para recoger todo lo que son esos datos. ¿Sí? En la encuesta, primeramente, primero que todo, va las variables. ¿Listo? La edad, la estatura, todo eso es lo que uno necesite preguntar o estudiar a las personas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Listo, entonces, vamos a ver dos tipos de variable. ¿Listo? Entonces, ahí aparte van a escribir existen, aparte de todo, existen con ¿Con negro? negro, sí, con negro, existen dos tipos de variables. Existen dos tipos de variables. Existen dos tipos de variables. Cuantitativa, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa y cualitativa. ¿Cómo era la última, profe? Cuantitativa. Profe, ¿cuál es la que sigue? ¿Cuál es la otra cuantitativa? Cualitativa y cuantitativa. ¿Listo? Cualitativa y cuantitativa. Esas son los dos tipos de variables, cuantitativa y cualitativa. Entonces, vamos a ver. ¿Qué le suena como cuantitativa? La que cuenta. Sí, bueno, que se cuenta. Como algo que está contando. Sí, Andrés. Cuantitativo es como algo que enumera varias cosas y cuenta cuáles son. Ok, bien, listo. Maite. Profe, cuantitativo es algo que se puede contar. Ok, listo, bien. Entonces, cuando nosotros vemos las variables cuantitativas, ¿cierto? Es algo que nos arroja, o bueno, yo le digo así, que nos arroja un dato, ¿cierto? Nos da un dato eh, numérico, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta que es numérico. Y cuando hablo de cualitativo, pues ya sabrán qué será, ¿cierto? Cualitativos son las cualidades que se tiene cada persona. Entonces, si yo pregunto la edad, ¿qué variable sería? Cuantitativa. Sería cuantitativo. ¿Listo? Bien. Si yo pregunto la estatura, Cualitativa. Cualitativa, profe. Cualitativa. Sí, profe, cualitativa. ok, María José. No te entiendo, profe. Si yo pregunto la estatura, No, lo que estabas diciendo sobre la cuantitativa y la cualitativa. No, Cuantitativa. no entendí. ok, por allá Alejandro dijo cuantitativa, bien. Entonces, cuantitativa es que puedo contar. ¿Listo? Puedo contar o tengo un valor numérico. Y cualitativa ya no sería un valor numérico, sino algo de la persona que pasó, ¿sí? Que tiene aquí. Digamos, un cualitativo es el color de ojos, ¿cierto? Entonces, si yo pregunto color de ojos, es cualitativa, es una variable cualitativa,
Si yo les digo... Pero tienen las personas. Ajá, exacto. Digamos, si yo pregunto su serie favorita, es cualitativa. ¿Listo? Cualitativa, porque es algo de ustedes. No me van a decir, son tres. No, pero son tres, no. ¿Cuál es su serie favorita? Entonces, usted me va a decir, no sé, Phineas y Ferb. Tin, es cualitativa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en estas dos variables. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, listo. Entonces van a poner ahí abajo ejemplo. 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 Dice, en el colegio, en el colegio, en el colegio, en el colegio, se quiere saber cuál es el deporte. En el colegio se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los estudiantes. En el colegio se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los estudiantes. El deporte más practicado por los estudiantes. ¿Eso? Punto. Entonces van a hacer como, van a escribirlo así como de para abajo, ¿listo? Igual como lo teníamos antes en la clase pasada. Entonces van a escribir población, como si fuera un subtítulo, pero si quieren con negro, no hay problema. Ponen población, muestra, población, muestra, individuo, población, muestra, individuo, dato, dato y tipo de variable. ¿Listo? Vuelvo a repetir. Población, muestra, individuo, dato y tipo de variable. ¿Listo? Son 2, 5. ¿Listo? Son 5. 5 bajando. Entonces, población, muestra, individuo, dato y tipo de variable. Entonces, con esa información dada, con esa información del ejemplo, ustedes van a escribir al frente con lápiz, van a escribir al frente con lápiz qué creen ustedes que es cada uno. O sea, en esa información, en ese texto pequeño, ustedes me van a decir, ah, bueno, la población es tal, tin, porque aquí lo dice. La muestra es tal, porque ahí lo dice. ¿Cuál es la variable? Eso es esta. ¿Cuál es el individuo? Son estos. Entonces, ¿cuál es el dato? Es este. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Si yo hablo, digamos, de Fusagasugá, entonces, ¿cuál es la población? Fusagasugá. ¿Sí? Que necesitan saber lo del recibo del agua. ¿Listo? Entonces, tengo el recibo del agua. Población, Fusagasugá. La muestra, los barrios, ¿cierto? Los individuos, cada persona de la ciudad. Ojo, estoy dando el ejemplo, pongan atención. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Si yo tengo que Fusagasugá van a preguntar lo del recibo del agua, supongamos, entonces, ¿cuál es mi población? Listo, sencillo, Fusagasugá. ¿Cuál es mi muestra? Cada uno de los barrios. ¿Cuáles son mis individuos? Cada uno de los habitantes de Fusagasugá, ¿cierto? ¿Cuál es el dato? Lo del recibo del agua, ¿cierto? El recibo del agua. ¿Y qué tipo de variable es? Es una cualitativa, porque le están preguntando sobre eso, sino no le están preguntando cuántos recibos le llegó ni nada, sino sobre el recibo del agua, su opinión sobre el recibo del agua. Por eso es cualitativa. Cualitativa, que es el tipo de variable. Acuérdense que hay dos tipos de variable. Cuantitativa, que se puede contar. Cualitativa, que es algo que podemos ver. ¿Listo? Entonces, escríbanlo y ya miramos, ya les pregunto, señor.
Profe, una preguntita. Es que lo que pasa, profe, es que se me fue el internet por un momento. No sé qué están haciendo, profe. ¿Me puedes decir lo que están Estamos en haciendo, un profe? ejemplo, ahí, escribe ahí, en el colegio, Bueno, profe, ya escribí. en el colegio, se quiere saber, Profe, yo lo puedo escribir debajo, no creo que me vaya a cansar porque aquí dice como un espacio. no, solamente es para Joel, en el colegio, se quiere saber cuál es el deporte, en el colegio se quiere saber cuál es el deporte, en el colegio se quiere saber cuál es el deporte, en el Profe, ¿qué colegio, están escribe ahí haciendo? el Es que se ejemplo. me fue el internet. Escribe ahí el ejemplo. En el colegio se quiere saber cuál es el deporte. Sí. En el colegio se quiere saber cuál es el deporte. En el colegio se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los estudiantes. En el colegio se quiere saber Profe, mira, profe, cuál ahí es... como... Un momento. En el colegio se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los estudiantes. ¿Listo? Entonces ahí deben identificar, se llama identificar, nombrar cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es el individuo. ¿Listo? Muestra, perdón, población, muestra, individuo. ¿Qué dato dan? ¿Qué es lo del dato? Y cuál es el tipo de variable. ¿Listo? Esas 5 cositas. Vuelvo a repetir. Población, muestra, individuo, dato y tipo de variable. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué pasó, Quintana? Profe, con lo que te dice que el colegio quiere saber cuál es el deporte más practicado que tenemos. La población y el colegio, ¿cierto? Tranquilo, ahorita les pregunto. Toca que ustedes escriban ahí lo que piensen, identifiquen ustedes mismos y ya miramos. Profe, es que no entendí muy bien Ya les explico. Entonces, ¿alguien ya lo hizo? Listo, entonces. Miremos acá. Vamos entonces a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de la población, es la parte más grande que tenemos según lo que nos dan. Si nos dicen que en el colegio, pues lo más grande son, la población sería el colegio. ¿Listo? Hay que identificar esas cositas. Ahora, dice la muestra, ¿sí? La muestra son cada uno de los cursos. En un colegio hay cada uno de los cursos y pues van a coger esos cursos. ¿Y qué es? Ah, bueno, y sigue los individuos, ¿sí? Es cada persona, profe, en cada salón. Y cada persona, ¿cómo se llama ahí? Los estudiantes. Los estudiantes. Individuo. No, los estudiantes. Los individuos son los estudiantes. ¿Listo? No cada persona. Sino los individuos, sí, es los que conforman cada salón y son los estudiantes. ¿Listo? Los estudiantes. Cada individuo. Ahora, el dato. ¿Cuál Es el sería? deporte, profe. ¿Cuál es el deporte? Exacto, el dato es el deporte porque es lo que van a responder los estudiantes, ¿cierto? Acuerden que el dato es como la respuesta que les van a dar cuando ustedes pregunten. ¿Y qué tipo de variable es? ¿Cuál es el deporte más practicado? No, Maite. ¿Cualitativa?
Cualitativa, profe. Ok, bien, Salomé. Listo, bien, Cualitativa, Maite. profe. Es cualitativa. Listo, cualitativa. Le están preguntando su deporte favorito. Ustedes están votando, digamos, este es mi favorito. Es una cualidad, es cualitativa el deporte. ¿Listo? Eso es lo que tenía que llegar. Voy a escribir abajo, ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Se quiere evaluar, cuál es la estatura, se quiere evaluar cuál es la estatura de los alumnos del colegio. Se quiere evaluar cuál es la estatura de los alumnos del colegio. Esto entonces, se quiere evaluar cuál es la estatura de los alumnos del colegio. Listo, lo mismo. Identificar cuál es la población, la muestra, el individuo, el dato y el tipo de variable.